Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. De acuerdo al más reciente informe de BE Sin Filtro, una organización dedicada al monitoreo con criterio técnico de la censura en Internet, los derechos a la asociación, la libertad de expresión, al trabajo y a la educación, entre otros, se ven vulnerados como consecuencia del bloqueo a páginas web con contenidos informativos, que son ordenados por organismos del Estado. Andrés Aspurúa, director de la organización, asegura que de los al menos 60 sitios web que se encuentran bloqueados actualmente en el país, 36 son páginas de noticias. Esto es casi todo el ecosistema de noticias digitales al cual los venezolanos acceden regularmente, y esto limita de manera fundamental el ejercicio de los derechos humanos en Internet en Venezuela. El informe correspondiente al 2021 expone la baja calidad del Internet en Venezuela, como destaca Mariana Martínez, investigadora de BE Sin Filtro. O sea, las personas no tienen acceso a él, de acceso desigual y con una velocidad muy baja. Incluso, según UCLA, Venezuela es el país con la segunda velocidad más lenta de Latinoamérica. Según el último informe de Conatel, el organismo estatal que regula las telecomunicaciones en Venezuela, hasta el 2020 el porcentaje de penetración a Internet era de 53,66%. La Subcomisión de Comunicaciones e Información de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista se encuentra en proceso de desarrollo de un proyecto de ley de redes del que no se conocen mayores detalles, pero que genera alarma especialmente entre periodistas y defensores de derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Una finca guatemalteca fue reconocida por producir uno de los mejores cacaos del mundo y recibió la medalla de oro en el Cocoa of Excellence Awards, categoría Centroamérica y el Caribe, un evento en el que calificaron 270 muestras de países de África, Oceanía, Asia y Sudamérica. Guatemala destacó por su labor, aroma y calidad, como explica María Elena Valenzuela, propietaria y administradora de Finca La Cruz. De estas 270 escogen las 50 mejores, y de esas 50 mejores se hace chocolate y es catada por chocolateros de alto nivel mundial, y ellos escogen los 20 mejores. Y ahí estuvo Finca La Cruz. La finca está ubicada en el suroccidente de Guatemala y produce cacao desde hace más de 100 años como una herencia familiar que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, explica Valenzuela. Empezamos a hacer algunas innovaciones, cambios, acomodarnos a las exigencias del mercado mundial de cacao. Con el fin de elevar la calidad de la producción guatemalteca, recientemente fue inaugurado un laboratorio de calidad de cacao. Guillermo Montano, presidente de la Asociación de Exportadores de Guatemala, AGEXPORT, explica que es una apuesta a mayores exportaciones. Como una forma de apuntarle a reimpulsar las exportaciones de este producto y aprovechar el lugar que tiene Guatemala dentro de un grupo selecto de países de productores de cacao fino. Según AGEXPORT, la industria de productos alimenticios elaborados con cacao genera exportaciones por aproximadamente $30 millones anuales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos de conciencia, excarcelados, abogados defensores y activistas sociales, registró hasta el 31 de marzo de este año 181 presos políticos en Nicaragua. De ellos, 171 corresponden a opositores del gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, que están en las cárceles desde abril de 2018 en adelante. Los otros 10 presos políticos ya se encontraban detenidos antes de abril de 2018. Familiares de los arrestados continúan denunciando las precarias situaciones en las que permanecen sus seres queridos dentro de los sistemas penitenciarios del país. César Dubois, esposo de la presa política Suyen Barahona, expresó: en la delegación policial de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, y en los sistemas penitenciarios, varios de nuestros familiares sufren enfermedades crónicas, tales como hipertensión, bradicardia, Parkinson, diabetes y cáncer. En marzo de 2021, el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas registró 125 personas detenidas, 56 menos que los registrados en marzo de este año. El informe expone que de los 171 presos políticos detenidos a partir de 2018, 157 son hombres y 14 mujeres, 126 se encuentran en centros del Sistema Penitenciario Nacional y 30 en la Dirección de Auxilio Judicial, 8 en delegaciones municipales y 7 bajo arresto
arresto domiciliario. Gretel Gómez, integrante de la organización Víctimas de Abril, manifestó: ya tenemos 3 años de estar en este ciclo y volvemos a hacer el llamado a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos porque esta crisis humanitaria que están viviendo. En tanto, la vicepresidenta de la República y primera dama Rosario Murillo continúa amenazando con cárcel y duras consecuencias a quienes, según afirma, atenten contra la paz al intentar gestar una pizca de protestas contra el mandato que dirige junto a su esposo Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Todo está listo para que el próximo domingo 93 millones de mexicanos mayores de 18 años acudan a alguna de las 57.517 casillas a emitir su voto en el primer ejercicio de revocación de mandato que se realiza en el país. Será para determinar si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe dejar el cargo o concluir hasta el 2024. La consulta se da en medio de una polarización entre simpatizantes y críticos del presidente y en un clima de tensión debido a que el Ejecutivo acusa a las autoridades electorales de no promover el ejercicio ciudadano, mientras que funcionarios federales han sido sancionados por llamar a la participación pese a las restricciones legales. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que la intervención sistemática de funcionarios podría provocar que el Tribunal Electoral determine la anulación, es decir, que la violación de las reglas descaradamente pone en riesgo la validez de la revocación. Durante este proceso, el INE ha recibido 172 quejas por presuntas violaciones a disposiciones legales cometidas principalmente por funcionarios públicos, tanto del nivel federal como estatal, y ha otorgado 25 medidas cautelares, ordenando el retiro de publicidad y mensajes. Esta autoridad electoral no censura a nadie. En las calles, simpatizantes del presidente llaman al voto mediante megáfonos. Próximo domingo tenemos que apoyar a nuestro presidente para darle continuidad de 3 años más, porque no podemos dejarlo solo. Sin embargo, para algunas personas como Víctor, este ejercicio no sirve de nada y solo permite que el presidente siga en campaña. Pues no me interesa, no le veo ningún cambio. Pues es lo mismo, de todos modos tiene que cumplir su periodo este cuate. A lo mejor en un futuro puede servir. Carlos, sin embargo, opina que es una oportunidad de refrendar su apoyo. Este domingo vamos a votar porque siga Andrés Manuel López Obrador, porque me parece que está haciendo las cosas correctas y va ahí el país en buen camino. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. La creciente evidencia de que el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, asedia el Poder Judicial de la Nación enfocándose en abrir procesos contra opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador es una preocupación expresada por un grupo de senadores estadounidenses transmitida a través de una carta enviada al secretario de Estado Antony Blinken y al secretario de Justicia Merrick Garland. Los senadores demócratas Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Patrick Leahy, senador por Vermont y presidente de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, Benjamin Cardin, que representa a Maryland, y Jeffrey McLean, a Oregon, firmaron la misiva con el objetivo de que el presidente Biden exprese directamente esta inquietud al gobierno mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, aseguró que el origen de esta carta está en la desinformación y en las jugadas políticas de sus opositores. Es que estos senadores a lo mejor no me conocen y a lo mejor están acostumbrados a otra cosa. Pero esto ya cambió. Ojalá se informen. Y si tienen pruebas, que las presenten. Pero por lo general son denuncias sin sustento. Es por la temporada y porque ahora los conservadores de México están acusándonos en el extranjero. Según la agencia de noticias de Associated Press, que tuvo acceso a la carta, los senadores puntualizan textualmente: el gobierno de López Obrador ha estado marcado por un patrón cada vez más claro de procedimientos judiciales aparentemente selectivos que se enfocan de manera desproporcionada en los críticos del gobierno. El documento enviado el miércoles por los senadores resalta su preocupación por lo que denominan vendetas personales del fiscal general mexicano y dicen textualmente en la carta: las labores del presidente López Obrador para impulsar iniciativas de rendición de cuentas legítimas deben fortalecer, no desmantelar, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.
Además, los senadores demócratas señalan en el documento al presidente mexicano de atacar públicamente a un juez por no fallar a favor de las políticas energéticas propuestas por el mandatario. También de promover de forma inconstitucional un plan para extender el periodo de un juez perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de este país y resaltan aparentemente la intención del mandatario López Obrador de plantear el desmantelamiento del máximo tribunal electoral en México. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Of Ketanji Brown Jackson to be an Associate Justice of the Supreme Court of the United States. Ketanji Brown Jackson fue confirmada por el Senado estadounidense como la primera mujer afroamericana en integrar la Corte Suprema de los Estados Unidos, alcanzando un hito para el país y una victoria para el presidente Joe Biden, que cumplió una promesa de campaña en su intento de dotar al Poder Judicial Federal de una mayor diversidad. La votación para confirmar a la juez federal de apelaciones de 51 años de edad para un puesto vitalicio en el máximo órgano judicial del país fue de 53 votos a favor y 47 en contra, con 3 votos republicanos que sumaron a los demócratas, uno de la senadora Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y otro de Mitt Romney de Utah. Para elegir a Jackson solo hacía falta una mayoría simple, ya que superó la oposición republicana en un proceso de confirmación que sigue siendo ferozmente partidista. Jackson ocupará el lugar de Stephen Breyer, de 83 años de edad, en el bloque liberal de una corte con una firme mayoría conservadora de 6-3. El demócrata Raphael Warnock, uno de los 3 senadores negros, dijo en el debate previo a la votación: "Soy el padre de una joven negra. Sé lo mucho que significa para la jueza Jackson haber sorteado el doble peligro del racismo y el sexismo para estar ahora en la gloria de este momento. De las 115 personas que han formado parte del Tribunal Supremo desde su fundación en 1789, todas menos 3 jueces han sido blancas. Han tenido 2 jueces negros, Clarence Thomas, nombrado en 1991 y aún en activo, y Thurgood Marshall, que se retiró en 1991 y murió en 1993. Y la actual magistrada Sonia Sotomayor es la única hispana. Jackson será la 6ª jueza mujer de la historia". John F. Burnett, Voz de América, Washington. Rusia intensifica su ofensiva en la histórica región del Donbass, al este de Ucrania. Allí, funcionarios del país reportaron un nuevo ataque ruso que habría dejado al menos 30 civiles muertos y más de 100 heridos en la estación de trenes de Kramatorsk, un punto clave para la evacuación de quienes tratan de salir de la ciudad luego de que las autoridades ucranianas instaran a todos los ciudadanos a huir del este mientras exista la oportunidad. Según autoridades locales, se teme que la cifra final de fallecidos podría ser mucho mayor. Mientras tanto, desde Rusia niegan las acusaciones y aseguran que el misil utilizado en este ataque corresponde al ejército ucraniano. En tanto, los servicios de inteligencia británica reportaron que las tropas del presidente Vladimir Putin se retiraron por completo en el norte de Ucrania y precisamente luego de este retiro de las fuerzas rusas se han podido conocer masacres como la de Bucha, un escenario desolador marcado por inhumanas atrocidades y un reguero de cadáveres que ha dado la vuelta al mundo, causando conmoción y la condena casi unánime de la comunidad internacional. Sin embargo, el presidente Zelensky advirtió que la destrucción del ejército ruso va mucho más allá. El trabajo comenzó con el análisis de los bloqueos de Borodianka. Es mucho peor allí. Aún más víctimas de los ocupantes rusos, y qué pasará cuando el mundo sepa toda la verdad sobre lo que hizo el ejército ruso en Mariupol. Allí en casi todas las calles está lo que el mundo vio en Bucha y otras ciudades de la región de Kiev después de la retirada de las tropas rusas. En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, se reúnen hoy en Kiev con el dirigente ucraniano Volodymyr Zelensky. Una cita histórica, pero de la cual se desconocen los detalles por motivos de seguridad. Es la primera vez que altos representantes de la Unión Europea y de la comunidad internacional se desplazan hasta la capital ucraniana desde que empezó la invasión el 24 de febrero. Además, lo hacen acompañados por el primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger. Se anticipa que en este encuentro el presidente Zelensky solicitará más ayuda y una mayor asistencia militar para hacer frente a la ofensiva orquestada por el presidente ruso Vladimir Putin. Además, y pese a que la Unión Europea acaba de aprobar el primer paquete de sanciones que apunta al sector energético ruso, que provocará grandes pérdidas económicas para el Kremlin, Zelensky insiste en que se necesita coraje, valentía por parte de los
los líderes de Occidente y sanciones más audaces. Paralelamente, desde Moscú, el representante del Kremlin, Dmitry Peskov, en entrevista con la cadena británica de noticias Sky News, lamentó las bajas humanas que ha sufrido el ejército ruso en suelo ucraniano, reconociendo unas pérdidas considerables en sus filas que superan el 1.000.000 de fallecidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El presidente Joe Biden afirmó que separar a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU demostró cómo la guerra del presidente ruso Vladimir Putin ha convertido a Rusia en un paria internacional. Y añadió que Estados Unidos mantiene su compromiso de continuar trabajando con otras naciones para recopilar evidencia y responsabilizar a Rusia, aumentar la presión sobre su economía y aislarla en el escenario internacional. Su reacción se dio luego de que los miembros de la Asamblea General de la ONU votaran el jueves para suspender a Rusia del principal organismo de derechos humanos de la Organización Mundial por acusaciones de que los soldados rusos en Ucrania cometieron violaciones de derechos que Estados Unidos y Ucrania han denominado crímenes de guerra. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, calificó la votación como un momento histórico y en entrevista con La Voz de América destacó: es un voto histórico, sin precedentes. Suspendimos a un miembro permanente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Enviamos un fuerte mensaje de apoyo a los ucranianos. Enviamos un fuerte mensaje sobre los derechos humanos, dijo. Y sobre las críticas de que la decisión de suspender a Rusia fue prematura y que debería haber esperado los resultados de la comisión de investigación sobre Ucrania, la embajadora Thomas Greenfield enfatizó: si fuera prematuro no habríamos ganado. Ganamos hoy. Y sí, hay una comisión de investigación y queremos ver los resultados de esa comisión, pero tenemos que sentarnos y seguir viendo esta carnicería, dijo. En tanto, en Rusia, el periodista ruso y premio Nobel de la Paz Dmitry Muratov fue atacado mientras viajaba en un tren en una aparente protesta por la cobertura de su periódico sobre la invasión rusa a Ucrania. Asaltantes desconocidos arrojaron pintura roja sobre el redactor jefe de Novaya Gazeta y uno de ellos gritó: Muratov, esto es para ti de parte de nuestros muchachos. Las fotos compartidas en las redes sociales mostraron pintura roja en todo el rostro y el cuerpo del galardonado periodista y en los asientos del tren en el que viajaba. Varias expresiones de condena a este hecho surgieron el jueves, incluyendo la del alto funcionario de la Unión Europea, Josep Borrell, que escribió en su cuenta de Twitter y dijo textualmente: esto es completamente inaceptable y otro ataque más a la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa en Rusia. La Unión Europea seguirá apoyando al periodismo independiente ruso, concluyó, mientras las muestras de apoyo a Muratov fueron múltiples. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Después de 2 años sin celebrarse a causa de la pandemia, las puertas de la esperada Feria Alimentaria de Barcelona volvieron a abrir. Cerca de 3.000 empresas acudieron al que se considera uno de los mayores eventos de la industria de la alimentación, bebidas y hostelería para presentar su oferta y contribuir a la reactivación del sector. Uno de los emprendedores más jóvenes fue Julio Matute, de 30 años. Este guatemalteco es uno de los cofundadores de Cacao Embassy, una marca de chocolates creada junto a sus hermanos. Explicó a La Voz de América que el cacao es cultivado por mayas y tiene un gran impacto social. Nosotros los compramos a sobreprecio con la idea de que ellos sigan haciendo esto, ¿verdad? Entonces, con eso ellos logran proteger la reserva donde viven. Y también se reduce bastante la tasa de migración porque ahora tienen una manera de salir del ciclo de pobreza. Costa Rica también estuvo presente en el salón. María José Coto es ejecutiva de ventas de Costa Rica Craft Brewing Company, una empresa pionera en la producción de cerveza artesanal en el país centroamericano. Ahora tiene como objetivo expandir su marca al otro lado del océano. El consumo aquí en Europa de cerveza es bastante importante. Y si bien hay mucha competencia, creemos que hay un buen espacio para nuestros productos aquí en Europa. Uno de los países que acudió por primera vez al evento fue Puerto Rico. Gloribel Celus, del Departamento de Agricultura, destacó la importancia de estar en la feria y la calidad de los productos puertorriqueños. De lo mejor que pueden ver aquí en Alimentaria, el stand de Puerto Rico tiene que ser uno de ellos.
La feria alimentaria se celebró por primera vez en 1976. Según la organización, en esta edición, más de 100.000 personas acudieron al evento. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación que enfrenta El Salvador luego de las drásticas medidas adoptadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele en una abierta guerra contra las pandillas y la aprobación de reformas a la ley penal para endurecer sanciones a pandilleros, pero que alcanzan incluso a los medios y periodistas. El tema se analiza en esta entrevista de nuestra corresponsal Neri Mabel Reyes con el abogado Francisco Bertrand Galindo, exministro de Seguridad de El Salvador. Bueno, este tipo de reformas han sido usuales cuando se está peleando contra grupos delincuentes. Normalmente hay un delito en casi todos los códigos del mundo que se llama la incitación a delinquir, que está fundamentalmente basado en cuando hay propaganda o hay llamados públicos a que los ciudadanos cometan actos ilegales. En esa base es que han planteado esta focalización de la conducta para darle un castigo penal. Pero el problema de esta forma de plantear las cosas es que en una sociedad que está altamente dividida, esto no deja de ser un elemento que genere temor. ¿Por qué temor? Porque si bien es cierto, se puede aplicar muy estrictamente a lo que son mensajes emitidos por los grupos delincuenciales llamados pandillas o por los simpatizantes de los grupos llamados pandillas, también se puede aplicar por extensión. Entonces digamos que habría que ver el desarrollo concreto y cómo se van a probar los extremos del delito para ver si la enumeración es vaga o es una enumeración que genera el efecto que el presidente dice que quiere, pero no lastima los derechos del resto de los medios de comunicación. ¿Y cómo impacta este tipo de reformas en la opinión pública? Pues mire, el argumento detrás de la prohibición está en que hacer apología o estar divulgando los mensajes que puedan hacer las pandillas es algo que les fomenta y les ayuda a las pandillas en su publicidad o su propaganda, llamémoslo así. Y que eso de alguna manera hace que se trate de legitimar la existencia o el accionar de las pandillas en la medida que para algunos ese tipo de organizaciones tienen una base social y que en ese sentido se asemejan a lo que en algún momento se le llamó los movimientos guerrilleros, con la diferencia muy importante de que aquí estamos frente a delincuentes que ejercen la acción delictiva porque tienen un propósito de ganancia económica, a diferencia de las pandillas que tienen un propósito de carácter político. Entonces, esa es una de las cosas que más complica. Decía hoy la diputada Marcela Pineda que se refiere a transmitir información generada desde las pandillas. Con esta explicación, doctor, ¿cómo puede impactar en los medios? Por ejemplo, hay medios digitales que han publicado investigaciones sobre los posibles acuerdos de funcionarios del gobierno actual con la pandilla. Y de alguna manera en la investigación periodística tienen una fuente que es fuente interna de la pandilla. No necesariamente la única fuente, pero alguna fuente tienen dentro de la pandilla. De acuerdo a una visualización como la que decía la diputada, el medio no podría publicar la información que tiene como fuente la pandilla, aunque no sea una apología del delito. Entonces yo creo que ahí es donde cabal están los casos grises que se pueden prestar a represalia del gobierno a medios que no son de pandilla y que tampoco están haciendo apología de la pandilla, pero que están trasladando información obtenida dentro de la pandilla. ¿Comprende? Este es quizás el golpe más peligroso y el impacto más importante a la libertad de prensa y de comunicación. O sea, hay un riesgo grave ahí. ¿Esto llega a niveles de censuras? Yo creo que es más que coarta, porque, es decir, censura en el sentido clásico de la palabra, que previamente va a haber un censor del gobierno viendo lo que se publica, yo entendería que no es así. Pero sí, al penalizar publicar la información de la pandilla, obliga a que el medio se autocensure. Y ahí, dependiendo de cómo se redacta la formación del tipo penal, esto puede ser muy vago o muy específico. Lo normal es que este tipo de cuestiones suelen ser vagos y dejan puertas allí traseras para poder perseguir otro tipo de acciones que no necesariamente son la acción que está puesta
inicialmente o en el argumento público de por qué quieren la ley. Era el exministro de Seguridad de El Salvador, Francisco Bertrand Galindo, poniendo en contexto las medidas adoptadas en su país para luchar contra las pandillas. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.